Bueno, ok, estoy lista para empezar. Buenos días a todos. Como mencioné antes, mi nombre es Juan Fernando Montenegro y yo los estaré acompañando en el track de salud y bienestar. Para empezar, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores y alianzas que hicieron posible este evento. Como otro punto, al lado derecho de su pantalla encontrarán el panel de comunicación. Si hacen clic en la pestaña sesión, podrán escribir en el chat cualquier duda o comentario. Estas las responderemos al final de la presentación. Esta primera presentación es llamada Respira, Salud y Bienestar. Será realizada por el ingeniero José Pablo Lavé, de Estudio Domus, y el ingeniero Javier Alarcón, de Boreal. José Pablo es un ingeniero civil guatemalteco graduado de la Universidad del Valle. Tiene una acreditación en Well Faculty, Well AP, Lead Green Associate, con experiencia en la aplicación de energías renovables. Cuenta con un máster en Administración de Empresas en Sostenibilidad para el Instituto de Arquitectura de San Francisco. Fue presidente de la Junta Directiva del Guatemala Green Building Council por el periodo del 2013 al 2015 y nuevamente en el 2015 al 2017. Es socio y director ejecutivo regional en Estudio Domus, firma de arquitectura e interiores con sede en Guatemala y México. Ha participado en 16 proyectos LEED, 14 ya son certificados y 2 están en proceso de obtención de certificación. Y actualmente en el primer proyecto WELL de Guatemala. Además, fue director de sostenibilidad de los primeros 2 proyectos certificados LEED en Guatemala. Muchas gracias, José Pablo. Ahora, el ingeniero Javier Alarcón fue graduado de Ingeniería Civil en la Universidad de San Carlos. Cuenta con un curso de Lean Manufacturing y Gestión de Proyectos de la Pontífica Universidad Católica de Chile y a lo largo también cuenta con un seminario de Liderazgo, Innovación y Tecnología de la Universidad de Costa Rica. Javier es cofundador de Boreal, una empresa profesional y con experiencia de todo tipo de necesidades relacionadas con el confort y calidad del aire. De antemano quisiera agradecerles por su participación. José Pablo, te dejo el espacio para que puedas compartir tu cámara, audio y presentación. Perfecto. Buenos días, Juan Fernando, buenos días, Javier, y buenos días a todos los que nos acompañan en América. Gracias al GGBC por la invitación, por estar aquí nuevamente cerca de ustedes y pues conmemorando los 10 años del primer América Sostenible que hicimos hace 10 años, para ser exactos, así es que muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y participando con esta ponencia de Respira, Salud y Bienestar. Así es que voy a compartir la pantalla para que podamos arrancar con esta charla. No sé si ya me podés ver, Juan Fernando, si me pudieras confirmar. No, todavía no. Ahí está. Sí. Bueno, pues perfecto. Muy buen día a todos. Qué gusto tenerlos por aquí, que quieran estar un poco más de cerca de toda esta temática de lo que es el wellness, el bienestar de los seres humanos, que dentro del mundo de la sostenibilidad, pues obviamente ha tomado un punto muy importante, muy fuerte y que cada vez está llamando más la atención. Pues yo, como me presentó ya anteriormente, vengo de Estudio Domus. Actualmente, como Estudio Domus, hemos tenido la oportunidad de trabajar en toda la región de Centroamérica y México. Tenemos varios proyectos en el área de México actualmente y varios proyectos que están persiguiendo también certificaciones LEED y, como comentó un poquito, pues también el tema de WELL. Y pues es realmente en lo que nos hemos enfocado desde que nos fundamos en el año 2002. Tenemos 18 años de estar trabajando en lo que es arquitectura e interiorismo y pues como Estudio Domus creo que hemos tratado de llevar esa bandera de sostenibilidad y de bienestar, no tanto solo hablándolo y diciéndolo, sino pues reconociéndolo con estas certificaciones que tanto los GBCs han estado promoviendo en los últimos años. Y hoy específicamente pues me pidieron que compartiera un poco sobre la parte de lo que es la calidad del aire, lo que es el bienestar y la salud en la parte del aire en particular. Y vamos a hablar un poquito de estos temas de una manera pues relativamente breve,
tenemos que estar claros de que los edificios en donde nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, dormimos, etcétera, tienen un impacto muy, muy fuerte en nuestra salud, bienestar y productividad. Y hay que entender que todas esas distintas cosas que se interrelacionan, siendo el aire probablemente la más importante de todas y de la cual nos vamos a estar enfocando hoy con Javier, es muy, muy importante entender que esos espacios donde vivimos y trabajamos, pues tienen ese impacto y de qué manera puede afectar nuestra salud. Pero empecemos por qué es salud realmente, porque muchas personas piensan que estar saludable es simplemente no estar enfermo. Y no es cierto, o sea, sí parcialmente, pero la definición de la World Health Organization o la Organización Mundial de la Salud es que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no solo la ausencia de la enfermedad. Entonces es muy importante tomar en cuenta esa parte psíquica, esa parte social y esa parte obviamente del bienestar físico, que es la más obvia tal vez a la hora de hablar de la salud. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar un poco sobre lo que es ese entorno en donde nosotros vivimos, dormimos, trabajamos, etcétera, nuestro entorno está cambiando y a lo largo del tiempo y en especial en este 2020 que hemos visto pues grandes cambios a nivel global por la pandemia del COVID-19, pues cada vez nos damos cuenta de que el espacio en donde vivimos la mayoría y que ahora también trabajamos, pues tiene un impacto muy fuerte. Y es de poner esto sobre la mesa, creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, es cuánto tiempo realmente estamos en los espacios interiores. Creo que hoy en día este número probablemente es aún mayor de lo que se hablaba antes del COVID. Pasamos más o menos el 90% de nuestro tiempo, que si ustedes se ponen a analizar eso de 24 horas que tiene el día, quiere decir que ustedes más o menos 2 horas y media del día se la pasan afuera, y no forzosamente entre el tráfico, sino que estamos hablando de que están afuera en un espacio en donde hay aire libre, paz, bienestar, etcétera, cosa que es muy poco común que la mayoría de ustedes tengan la fortuna de poder hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pasamos aún más tiempo adentro de un espacio interior. A lo largo del camino, pues desde el año 98 y el año 2014 aparecen estas dos herramientas que son las que yo personalmente he seguido y con las que he tenido acercamiento en múltiples ocasiones, tanto LEAD en su versión 1 en el 98, actualmente vamos por la versión 4.1 de LEAD, ha ido evolucionando en el tiempo, al igual que WELL, originalmente la versión 1 en el año 2014, hoy en día estamos ya con la versión 2, que dejó de ser piloto recientemente y ya es una versión oficial. Pero aquí lo más importante es que ambas certificaciones toman en cuenta la calidad del aire, de diferentes perspectivas, pero con el mismo afán finalmente. Y es esa calidad ambiental interior que vamos a tener en los espacios construidos. Y cómo eso afecta nuestro bienestar, nuestra salud y todo lo que conlleva ese impacto en las edificaciones. Por lo tanto, es sumamente importante que tomemos en cuenta siempre, desde un inicio, qué decisiones vamos a tomar y cómo vamos a poder forzar a que esa calidad ambiental interior sea la óptima. ¿Y qué quiere decir eso? Pues hay muchas maneras de cómo medirlo, reaccionarlo, operarlo, mantenerlo, etcétera, para que esté en el estándar ideal. Y es por eso que ambos estándares en este caso, y hoy que me voy a enfocar específicamente en WELL, que es lo que últimamente he tenido oportunidad de también involucrarme, pues llevan de la mano. Tal vez lo más importante es que dentro de WELL pues se interrelacionan muchas cosas, desde la parte del confort, de la mente, del aire, del agua, de la iluminación, pero dentro del mundo de WELL el punto más importante de todos es el aire. ¿Y por qué es tan importante? Realmente el aire puede afectar cualquiera de nuestros 11 sistemas como seres humanos de una manera positiva o negativa. Entonces ahí es donde, bueno, hay que entender cuáles son esas decisiones y cómo tenemos que pensar a la hora de nosotros diseñar desde la arquitectura, desde el interiorismo, como ingenieros mecánicos, como las personas que hacen las fachadas de los edificios, la ventanería, etcétera. O sea, son muchas las decisiones que hay que tomar, al igual que a la hora de estar construyendo, cómo se manejan los materiales, esos procesos, y que de cierta manera el aire, que para muchos a veces es intangible y es algo que damos por hecho, pero respiramos cualquier cantidad de veces al día, es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, desde que uno selecciona un material, el tipo de ventilación que se selecciona, si es aire acondicionado, si es solamente una ventilación forzada, qué estándar estamos usando. Por ejemplo, LEED y WELL nos sesgan a que utilicemos el ASHRAE, que es prácticamente la Asociación de Diseñadores de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación de los Estados Unidos, y nos da ciertos parámetros de cómo debemos de diseñarlo.
Y tal vez de lo más valioso que tiene ASHRAE es la cantidad de inyección de aire fresca que recomienda tener en un espacio interior. ¿Qué quiere decir eso? Ya sea de una manera forzada o pasiva, poder inyectar aire fresco al espacio interior. ¿Qué quiere decir aire fresco? Aire del exterior. Pero, y acá hay un gran pero, tenemos que estar claros que el aire exterior es el limpio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, consideramos que el aire exterior está limpio, pero realmente estamos en una ciudad altamente contaminada como, no sé, Ciudad de México, nos vamos a las ciudades en China que tienen una contaminación muy alta, las zonas industrializadas de todo el mundo, puede ser que ese contaminante que tengamos afuera esté de 2 a 5 veces más alto en un espacio interior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros creemos que estamos inyectando aire fresco en un espacio interior y realmente está contaminado desde el origen y no lo sabemos, no lo vamos a filtrar, no lo vamos a tratar, no vamos a hacer todo lo correcto que debiéramos de hacer, que creo que Javier va a hablar un poco más de cómo poder hacer esas cosas y cuáles son las soluciones, pero para fines prácticos tenemos que medir esa calidad de aire previo a hacer esa inyección teórica que nos dice ASHRAE que hagamos. Debemos de tomar en cuenta que nosotros, pues, al día más o menos comemos 1 kilogramo de comida, nos tomamos 2 kilogramos de líquido, pero respiramos 12 kilogramos de aire. Esos son más o menos 15,000 litros de aire al día. Si yo les pidiera a ustedes que dejen de respirar por más de 2 minutos, lo más seguro es que nadie, o muy pocos, logren aguantar eso. ¿Por qué razón entonces es tan importante la calidad del aire? Porque muchas veces damos por hecho de que el aire que respiramos está limpio. Y el aire puede afectar muchísimos de nuestros sistemas, siendo lo más evidente tal vez la parte cognitiva. Y es cuando uno está, por ejemplo, una vez está en un salón encerrado viendo una capacitación como la que estamos dando hoy, y como a los 15, 20 minutos a uno le empieza a dar un poco de sueño y uno dice, ay, qué charla más aburrida, o como que me está durmiendo. Muchas veces puede ser porque la calidad del aire interior esté viciada y puede ser algo tan sencillo como que fuera dióxido de carbono que nosotros mismos exhalamos, pero cuando está arriba de cierta cantidad de partes por millón, empieza a intoxicarnos nuestro propio CO2. Y eso es tal vez lo más sencillo de lo que podemos hablar ahorita. Contaminantes en el aire hay N cantidad y lo importante es que debemos de medirlo para poderlo tratar adecuadamente. Por lo mismo, respiramos 15,000 litros de aire al día, entonces debemos de ser muy, muy conscientes de esto. Y tal vez ahorita estoy hablando mucho de la teoría y de todo lo magnífico y de todas las cosas que, pues, by the book, diríamos por ahí, es muy sencillo poder aplicar. Pero, ¿qué sucede en la vida real? ¿Y de qué manera se puede hacer que esto sea una realidad? Personalmente he tenido la experiencia de desarrollar varios proyectos LEED y hoy en día estoy desarrollando el primer proyecto junto a mi cliente de lo que es la certificación WELL, lo que es la certificación LEED, y adicionalmente hay una certificación que salió a causa del coronavirus, siempre de WELL, que se llama WELL Health and Safety. Y este cliente en particular, pues tuvo la visión, ellos son extranjeros, vienen desde México y están en toda la región, tuvo la visión de seleccionar el espacio en donde quería hacer su showroom, siendo alguien nuevo para Guatemala, y posicionarse en un edificio que de entrada ya tenía la certificación LEED, y es uno de los miembros del Guatemala Green Building Council, que es Forum Zona Viva, lo tenemos en pantalla. Es un edificio que se certificó LEED Core and Shell dentro de la versión 3, y pues obviamente muchas de esas buenas prácticas de las tomas de aire fresco, de la inyección del aire dentro de los espacios, la forma en la que se distribuye el aire adentro del edificio está a través de un piso elevado, entonces eso cuenta con un montón de características muy particulares que hacen que la calidad del aire sea muy controlable y que sea vital para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. Posteriormente, pues viene este cliente, IHO, ellos vienen desde México y están actualmente en toda la región, desde México hasta Colombia, y a la hora de querer hacer su showroom, ellos lo que promueven son acabados interiores que promueven el confort, la acústica, la ergonomía, la calidad ambiental interior, la calidad lumínica, y prácticamente era como que IHO nos hablaba al oído y nos decía todo lo que nos pedía WELL, ellos lo vendían, lo promovían, pero en este caso en el showroom originalmente no tenían la visión de certificarse como tal. Ahí fue cuando les propusimos la idea de, bueno, ya están en un edificio certificado LEED, ¿por qué no buscamos ir tras la certificación WELL? Cuando ellos empezaron a entender de qué se trataba, obviamente les hizo clic de manera inmediata. Y ojo, esto fue en diciembre del año pasado, no había coronavirus en el ambiente. Aún así,
ellos asertivamente toman la decisión de, bueno, vamos a hacer nuestro nuevo showroom de IHO en Guatemala certificado web. Y así empieza esta bonita historia. Posteriormente, cuando empieza a entender nuestro cliente las bondades y las ventajas de lo que ellos hacían, de lo que se estaba haciendo en este showroom, se integra a nuestro equipo de trabajo la consultoría de Three, desde México también, y empezamos a promover también el tema de, bueno, ¿por qué no vamos tras la certificación LEED también? Ya tenemos muchos puntos ganados porque el edificio está certificado LEED, el proyecto está persiguiendo WELL, realmente lograr un LEED es un poquito más de lo que se tiene que dar y se puede lograr esa doble certificación y poder garantizar que esos espacios sean ideales para tanto la parte comercial como la parte humana y medioambiental que se quería promover. Y bueno, para fines prácticos, en plena pandemia, el cliente toma la decisión de, bueno, vamos por la doble certificación. Prácticamente en América Latina este es de los primeros proyectos que va a ser LEED y WELL, si no es que la primera, pero en el camino, como les dije, surge una certificación nueva por parte del WELL Certification Institute, IWBI, perdón, International WELL Building Institute, y aparece la certificación de WELL Health and Safety. Esta prácticamente es una certificación a causa del coronavirus, en donde va a poder garantizar que tanto los colaboradores como los visitantes que lleguen al showroom de IHO aquí en Guatemala puedan tener la certeza de que están en un espacio realmente libre de coronavirus para fines prácticos o con un riesgo sumamente bajo. ¿Por qué? Porque esto promueve ciertos protocolos que van de la mano con WELL, que van de la mano de LEED y que adicionalmente sube la barra en 2 o 3 cosas más que se dan a causa de esto, siendo el punto más importante la calidad del aire interior. Entonces, ahí es en donde esta charla de Respira, y es un tema de bienestar para fines prácticos, tiene tanta importancia. Y el hecho de tener este caso de estudio hoy en día en mis manos, que actualmente estoy todavía persiguiendo las certificaciones porque no se ha concluido, pero ha sido un caso realmente, ya para ahorita lo puedo considerar de éxito porque no hay otro proyecto en toda América Latina que esté persiguiendo estas 3 certificaciones y que adicionalmente esté en un proyecto certificado LEED. Y realmente se demuestra que las personas que tienen esta visión y que tienen este diferenciador realmente pueden impactar de una manera muy positiva a nuestro gremio, a nuestra asociación, al país como tal, porque están dando el ejemplo, porque están diciendo sí se puede, a pesar de todo lo contradictorio que pueda ser en este momento de pandemia. Entonces, pues realmente es un proyecto que me gustó mucho poder compartir hoy porque va muy de la mano con lo que se está promoviendo y creo yo que vale la pena que lo conozcan. Poco a poco lo iremos dando a conocer aún más y eventualmente pues podremos hacer visitas al lugar y poder tener un conocimiento más a fondo de qué fue lo que impactó y realmente entender que la decisión de ir al lugar donde se hizo el proyecto pues vino desde casa matriz, desde el origen, y mucho de ello sí fue sesgado por el tema de la calidad ambiental interior de la cual estamos hablando hoy. Algunas conclusiones parciales, porque posteriormente hablará mi compañero Javier sobre unos temas adicionales que son más aplicados en la realidad. Prácticamente debemos de tomar en cuenta por qué para WELL específicamente es el aire la parte más importante que nosotros debemos de controlar, y es que la contaminación del aire contribuye aproximadamente a 7 millones de muertes prematuras en el mundo. Estos son datos de la World Health Organization que los comparte con WELL y realmente son de alto impacto. La contaminación del aire es el mayor riesgo a la salud por causas medioambientales. O sea, la mayor cantidad de muertes por causas medioambientales es por la calidad del aire en nuestro planeta. Entonces, si nosotros no podemos controlar eso, lo más seguro es que estos números no van a bajar. Adicionalmente, los niveles de COVs o VOCs, que son los compuestos orgánicos volátiles, en un espacio interior puede ser 5 veces mayor que en un espacio exterior. Ojo, si nosotros no medimos la calidad del aire exterior, difícilmente la vamos a poder en el interior. Es importante poder medir y saber cuáles son esos niveles de aire en nuestras ciudades, como lo mencioné anteriormente, para poder controlar las inyecciones de aire fresco. Y debemos de estar conscientes cómo contrarrestar y mejorar las condiciones de calidad ambiental interior, ya que afectan a nuestra salud de una manera integral y de una manera directa nuestra productividad también. Así es que esa es una breve introducción de lo que me pidieron que les compartiera hoy. Yo igual quedo a sus órdenes, voy a estar aquí a lo largo del resto de la charla y vamos a poder responder algunas preguntas al final. Igual les dejo aquí mi contacto, ahí está mi correo, si tienen alguna duda, ahí está el chatbox en este momento, o me pueden escribir de una manera directa y será un gusto poder compartir con ustedes un poco más de este tema. Así es que muchas gracias y Javier, continúa con la presentación. Muchísimas gracias. Aquí Javier nos presentará, siguiendo con el tema,
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Javier Alarcón. Primero, pues agradezco a José Pablo y al Green Building Council por habernos invitado a esta charla, a José Pablo por su gran intervención. Creo que es de mucho valor para nosotros los nuevos proyectos que deben certificarse para tener una relación amigable con el medio ambiente y causar menos impacto ambiental. Nosotros hoy pues somos de la empresa Boreal GT. Nosotros vemos la calidad del aire en los interiores, específicamente todos los parámetros que deben medirse y cómo afecta esto en la vida cotidiana dentro de los interiores. Entonces, sin más que decir, vamos allá. La primera pregunta que nos hacemos pues, es qué nos hace sentir realmente bien dentro de los ambientes. Muchas veces y en charlas como esta nos hemos dado cuenta que hoy necesitamos un espacio libre de ruidos. Creo que es súper importante para charlas como esta, porque necesitamos mantenerlo controlado, nos hace sentir bien estar en un lugar que nos hace con paz. Otro parámetro importante es la climatización y el grado de humedad controlada. Estos dos parámetros de calidad del aire pues normalmente se regulan con aires acondicionados. Sin embargo, la climatización varía en su temperatura confort desde 23 grados hasta 27 grados centígrados. Y esto pues queda a consideración de cada quien, aunque la normativa indica que el 27 grados centígrados es real y lo que recomendamos y lo que se recomienda normalmente son 23 grados de temperatura confort. El grado de humedad es importante medirlo, primero porque causa que se deterioren artefactos dentro de las viviendas, segundo porque hoy en el tiempo COVID, si la temperatura no se encuentra controlada en un parámetro del 40 al 60%, pues la temperatura puede afectarnos en que todos los virus que están dentro de las áreas pueden mantenerse mucho más tiempo dentro de las superficies y encima de ellas, por lo que si queremos controlar esta situación, debemos mantener la humedad controlada. Otro parámetro importante es que la humedad, si se vuelve arriba de los 65%, empiezan a verse manchas como de manera marrón dentro de las paredes, en el mobiliario. Estas manchas al final empiezan a degradarse y cuando se secan, las manchas empiezan a generar material particulado dentro del ambiente que afecta a nuestra salud. La parte de la sensación y bienestar, esta normalmente para un ser humano se ve reflejada en cuando entra aire fresco del exterior. Como bien lo decía José Pablo, la calidad exterior del aire es de 2 a 5 veces mejor. Entonces, en la parte interior debemos cuidar el aire que respiramos y por eso la sensación de bienestar se maneja con inyección de aire fresco, ya sea de forma mecánica o ya sea de forma natural, con un buen diseño de arquitectura que parte desde el buen diseño del tamaño de las ventanas para que el volumen de aire que entre diluya todos los contaminantes dentro del ambiente. Otra parte es el aire limpio y sin olores, que debemos estar oliendo realmente naturalmente y no algo, no siempre oler rico es que la calidad del aire sea buena, sino que hemos encontrado que a veces oler rico en la calidad del aire no es tan bueno, entonces hay que poner atención tanto a oler muy rico y oler muy mal y estar en un balance de estos dos parámetros y la combinación de estos cinco aspectos pues nos hacen que tengamos un ambiente saludable. Máximo si hoy consideramos en investigaciones que en el tiempo de pandemia y antes de la pandemia nos hemos mantenido en áreas interiores de 80 a 95% dentro de espacios de oficina, viviendas, salas de reuniones y demás. Entonces el aire que estamos respirando dentro de los espacios confinados debe ser cuidado. ¿Y qué les digo cuidado? Pues siempre es importante medirlo y para saber qué medir, pues aquí están estos parámetros que como lo bien decía José Pablo, pues hay incluidos dentro de las normativas para certificaciones, y tanto no solo para certificaciones, sino por salud. Entonces, la presión es un parámetro importante porque se puede medir la presión dentro de un espacio y afuera de él para saber si la presión dentro de lugares que son positiva o negativa y puede esta, si fuera positiva dentro del ambiente, al abrirse las puertas, diluir contaminantes. Es importante también a veces la presión en presiones altas dentro de un ambiente puede decirnos que la densidad del aire es más alta, lo que nos hace saber que hay material particulado dentro del ambiente y puede estar relacionado a esto. La humedad, como les comentaba, debe ser controlada en un 45 a 60% de humedad relativa y la temperatura debe estar en combinación con la humedad. Siempre son en una gráfica, son gráficas opuestas y la temperatura confort es de 23 grados centígrados.
El CO2, que es un gas que se produce por combustión, que nosotros los seres humanos pues también lo producimos al exhalar. Es un gas que normalmente se ha asociado al síndrome del edificio enfermo, cuando en los lugares se baja la productividad en el trabajo, se detectan parámetros de somnolencia, de sueño, de irritación de ojos. El CO2 puede ser el causante y nosotros no nos hemos dado cuenta, ya que es un gas inoloro. Entonces podemos aplicar ciertas actividades en que pueden reducirlo, tanto como nosotros somos los que lo producimos en mayores cantidades, los seres humanos. El mayor control que podemos aplicar es el aforo de personas, mantenerlo controlado, y la colocación de plantas y demás dentro de los ambientes puede ayudar, ya que las plantas lo que hacen es que absorben CO2 y exhalan oxígeno. Luego tenemos el formaldehído. El formaldehído es un compuesto químico dentro del ambiente que tiene un olor en específico, pero que no se puede ver, y tiene muchas causas, muchas fuentes. Una de las fuentes que nosotros hemos investigado dentro del monitoreo que hacemos es todos los revestimientos de paredes, pinturas recién aplicadas. Hemos visto que dentro de barnices de pinturas recién aplicados pueden ser computadoras que están en sobrecalentamiento, cargadores de celulares, cargadores de computadores con sobrecalentamiento, generan este agente químico, y que se ha comprobado que en altas cantidades, en largos periodos de tiempo, pues este agente químico puede causar enfermedades desde congestiones dentro de la parte nasal hasta cánceres nasales, hasta la faringe. Entonces es algo que hay que cuidar. Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos que se generan a partir de muchos desinfectantes, muchos sprays de estos, como les decía, que no siempre oler rico, es que el aire esté bien. Muchos de los sprays que aplicamos para que huela rico, para que sintamos que estamos bien, en tipo de incienso, veladoras que generan olor, todos estos compuestos generan compuestos orgánicos volátiles que al final en sus porcentajes elevados y en largos periodos de tiempo también nos causan daños a la salud. Normalmente todos estos sprays que aplicamos, desinfectantes y demás, los generan los spray combinados con los métodos de desinfección en el tiempo COVID que hemos estado utilizando, que muchas veces se ven que son por nebulización, generan tanto compuestos orgánicos volátiles como material particulado. El material particulado pues son partículas en suspensión dentro del aire que podemos respirar nosotros al inhalar, y pues se definen, digamos, en diferentes tamaños de partículas según el diámetro de la partícula. Hay de PM10, PM2.5 y PM1. Significa PM y el número siguiente es el tamaño en micras menores al diámetro de la partícula. Entonces PM10, el diámetro es menor a 10 micras, PM2.5 el diámetro es menor a 2.5 y PM1 el diámetro es menor a 1.5 micras. Por lo que las partículas, entre más pequeñas sean, más dañinas son para la salud y pueden causar daños en la salud, desde infecciones de garganta, gripes, hasta cánceres de pulmón, si lo respiramos de una forma continua y prolongada. Entonces es importante medirlo. ¿Por qué es importante medir entonces para nosotros? Para nosotros pues medir esa eficiencia, se pueden tomar decisiones acertadas. Tomamos decisiones acertadas ya que a veces en proyectos se realizan inversiones para la eliminación de contaminantes. Sin embargo, si no se mide de una forma previa, a veces podemos estar gastando recursos por medir cosas que no debemos medir y que no están en grados altos en ese mismo proyecto o lugar. Entonces, cuando medimos, somos eficientes al aplicar las medidas de reducción de los contaminantes, porque somos efectivos, vamos a la causa. Y medir es seguridad de hacer las cosas bien, ya que si nosotros somos eficientes y atacamos la causa, estamos seguros de que estamos atacando y nos va a resolver el problema. Y no estamos invirtiendo de manera doble, sino que estamos seguros de que la causa se va a resolver con nuestros controles. Y por último, pues medir la calidad del aire de salud, encontrando las causas que nos provocan las molestias, y así las corregimos a través de acciones activas y pasivas, que en las siguientes diapositivas les voy a comentar cuáles son. Cuando nosotros podemos detectar las causas que están causando daños en nuestro organismo, por ejemplo, yo les comento, yo antes de la pandemia me enfermaba muchísimo de gripes y demás, y cuando empezó la pandemia, que empecé a utilizar la mascarilla de manera continua, dejé de enfermarme
no me he enfermado ni una sola vez en toda la pandemia. Entonces, lo que me di cuenta, como las mascarillas filtran material particulado, a mí lo que me hace mal es el material en suspensión. Entonces, sí, ahí encontré la causa con la medición. Luego pude medir que en lugares donde yo habitaba hay demasiado material en suspensión y lo pude corregir y pues ahora me mantengo saludable. Los datos de monitoreo de calidad del aire tienen muchas aplicaciones y una de las aplicaciones es que nosotros podemos identificar puramente las causas. Luego se pueden aplicar estrategias de mejora y aplicando unas buenas estrategias de mejora se realiza una reducción de riesgos en salud. Y esto menciono lo de la inteligencia artificial porque la mayoría de monitores hoy en el mercado pues están conectados a una red 5G que manda datos a la nube y que se puede monitorear desde la mayoría de dispositivos móviles, computadoras, teléfonos y demás. ¿Cómo se aplica esto a los sistemas HVAC? Los sistemas HVAC son los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pues se realizan inversiones inteligentes porque yo no invierto de más, yo invierto de forma que me va a resolver el problema, soy eficiente en mis soluciones. Los sistemas de aire acondicionado normalmente en un proyecto son de muy alto costo. Yo podría tener ahorros considerables si ataco las causas. Un diseño de sistemas a la medida se refiere en cuanto a que a veces en un sistema de aire acondicionado necesitamos una colocación de un filtro en específico, pero no sabemos cuál, no sabemos cómo se aplica a nuestro sistema y realmente uno sabe qué filtro necesita cuando mide qué tipo de partículas necesita filtrar. Entonces, a veces no necesitamos el filtro más eficiente porque en el lugar no se están viendo partículas de ese tamaño. Entonces, en los sistemas, cuando uno elige los filtros, mientras más filtra, más pequeños son los diámetros que tiene que pasar el aire, por lo que me genera más pérdidas en un sistema de aire. Y si me genera más pérdidas, me hace más consumo energético. Entonces, si yo realmente mido y diseño mis filtros y coloco los filtros en los aires acondicionados que son específicos, puedo tener ahorros energéticos de diseño simplemente por ser eficiente en mis decisiones. Se pueden controlar también con estos monitores todos los equipos periféricos, ya sean ventiladores, inyectores de aire fresco, sistemas de aire acondicionado, filtros interiores, a través de una conexión y una integración de datos de los monitores a un sistema BMS en el cual se mandan alertas por medio de correo, por medio de datos, y puede decirle los monitores, se subió este parámetro y está fuera de los estándares permitidos, entonces por favor que se abra un sistema de inyección de aire fresco para que por dilución actúe y reduzca el contaminante dentro del ambiente. Y por último, pues tenemos las tecnologías activas y pasivas para mejorar la calidad del aire. Las activas son todas aquellas que pueden utilizar electricidad dentro de los ambientes y las pasivas son todas aquellas que podemos hacer sin el uso de la energía. La primera, pues en activas tenemos el monitoreo de calidad del aire como primer punto y el principal. Luego, segundo, tenemos los sistemas de aire acondicionado, ventiladores e inyectores, deshumidificadores, humidificadores, ionizadores y filtros. Y dentro de las pasivas, pues tenemos la ventilación natural, que con un buen diseño arquitectónico podemos también tener ahorros energéticos efectivos y considerables. Podemos realizar coberturas vegetales alrededor de nuestra vivienda, de nuestro proyecto, para hacer un filtro realmente del aire exterior, porque a veces tenemos un proyecto y cerca tenemos una industria que nos está afectando el aire y no nos hemos dado cuenta, entonces podemos aplicar controles de coberturas vegetales dependiendo del tipo de contaminación, ya sea en el suelo, podemos aplicar en gramillados, o ya sea en el aire, pues tipos de árboles y plantas y demás, y algunos recubrimientos especiales que hoy en el mercado se encuentran, como les comentaba, pinturas y demás, generan muchos agentes nocivos para la salud, pero hoy ya hay soluciones en el mercado que mejoran la calidad del aire, algunas pinturas, no solo que no la dañan, sino que la mejoran. Entonces, pues esas serían mis recomendaciones que pudiéramos hacer en casa, en la colocación de plantas. Hay algunas plantas humidificadores, unas plantas que mejoran la temperatura, y pues esta sería mi aportación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por sus excelentes presentaciones. Como mencioné anteriormente, pueden escribir sus preguntas
preguntas en el lado derecho del chat. Yo, la verdad, les tenía una pregunta. Es que ya si me podrían hablar un poco de la productividad y la eficiencia de cómo afecta, digamos, en ámbitos de oficina escolares, el tener una buena calidad del aire. Javier, tal vez vos tenés un poquito más de experiencia técnica en ese tema. Perdón, no te escuché la pregunta, fíjate. Era conforme a la productividad y eficiencia de las personas en oficinas y, digamos, en colegios y en diferentes industrias, que cuando uno tiene una buena calidad del aire versus cuando uno tiene un déficit de calidad de aire. Pero ¿cuál es la pregunta en sí? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar la productividad? Mira, hay una forma que yo he visto que es muchas veces cuando vos podés cruzar el tema del ausentismo con los departamentos de recursos humanos de una empresa, una prevención de enfermedades asociadas a la calidad del aire interior. Yo he tenido casos en donde pues, obviamente esas métricas a veces pueden ser un poco difíciles de lograrse, pero sí se puede llegar a cierto punto en donde en un proyecto previo a ciertas condiciones de calidad de aire y uno posterior, se pueden medir la cantidad de ausencias de las personas asociadas a enfermedades respiratorias, por ejemplo, o que están relacionadas directamente con la calidad del aire. Y sí, hay un impacto muy interesante en el Sick Building Syndrome, como bien mencionó Javier, que es el síndrome del edificio enfermo. Y hemos tenido casos en donde sí asusta cuando uno entiende lo que realmente sucede, un espacio mal diseñado, mal ventilado, solo con recirculación de aire, con un sistema de mini-splits, que no tenga, por ejemplo, una inyección de aire fresco. Y sí hay una interrelación muy, muy cercana a este tipo de problemas. Y hemos tenido casos en donde no solo con departamentos de recursos humanos, sino con las mismas clínicas que tienen, a veces hay empresas más grandes que tienen su clínica propia y cosas así, y es impactante entender qué tanto se enferma la gente y qué tanto se ausentan. Entonces, cuando uno le pone símbolo de dólar a cada día que se ausenta una persona, ahí es donde se empieza a hacer ese análisis del retorno de inversión con este tipo de impactos de la calidad del aire. No es tan evidente, no es tan fácil, pero sí hay maneras de dar este soporte a la hora de hacer un cálculo o querer demostrar que estas buenas prácticas tienen un alto impacto. Okay, sí, suena muy interesante y muy cierto, cómo el afectar que las personas se enfermen va a afectar el rendimiento de la empresa. Aquí hay unas preguntas que dicen, ¿qué tipo de filtro podemos utilizar? A ver, veo que hacen dos preguntas que van a ser relacionadas. A veces los aires exteriores en ciudades no es bueno para ventilar exterior. Eso es lo que decía yo y que luego Javier lo recalcó y tal vez él nos responde con el tema del filtro. Hay que medir esa calidad del aire. La teoría dice que más o menos el 94% de las ciudades del mundo no cuentan con un aire exterior adecuado para inyectarlo solo así al interior. Y Guatemala, pues no sé, tal vez Javier tiene métricas reales y en tiempo real de cómo es la calidad del aire, no son tan malas comparado con otras ciudades. Aún así, pues ya la siguiente pregunta, que es qué tipo de filtro se puede utilizar, depende de esa medición. Y tal vez Javier ahí puedes aportarnos un poco con tu experiencia. Un poco, Guatemala se encuentra en el tercer país con peor calidad del aire dentro de Latinoamérica. Entonces, definitivamente que el aire exterior nuestro tampoco está de la mejor forma. Entonces, podemos aplicar controles nosotros tanto naturales como artificiales. En este caso son los filtros que mencionamos. Hay filtros tanto interiores que se pueden colocar a un toma corriente 110, que son los que filtran partículas. Y también hay filtros que se pueden aplicar a los sistemas. Y estos van a depender muchísimo. Hay filtros MERV, filtros CEPA, que van a depender mucho su número y su tamaño, dependiendo de la cantidad de partículas o el tamaño de partículas que haya que filtrar. Es una medición previa, se ve qué
tamaño de partículas son las que están en el ambiente y se hace una recomendación del filtro y el porcentaje de partículas que haya que filtrar. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos recomendar un filtro y interiores en los que cuando no contamos con un aire acondicionado, se pueden colocar filtros interiores que filtran el aire dentro del ambiente y utilizan el aire pues, filtrado y fuera de Muchas gracias. Aquí es una pregunta que habla de si las industrias cercanas a los residenciales es uno de los mayores problemas y si consideran que esto puede ser regulado a través del Estado. O que las industrias sean más responsables en la calidad del aire que todos respiramos. Okay. Pues realmente hay... Fíjate que tenemos una experiencia nosotros de un edificio. Dale, Javier. Okay. Fíjate que tenemos una experiencia de un edificio cercano a un área industrial que pareciera uno que entra y está todo bien, el aire bien, son de contaminantes y el aire, digamos, tiene un parámetro de medición que a partir de la medición de todos los parámetros se realiza a través de ser así la calidad del aire, y mientras más alto la valoración, mejor es la calidad del aire. Entonces, cuando medimos dentro de ese edificio cercano a un área industrial que genera contaminación ambiental, vemos que hay material particulado por arriba de lo que debería estar, formaldehídos y demás, y pareciera el lugar estar muy limpio. Entonces, creo que podría diseñarse la ventilación, una ventilación cruzada, ver una ventilación que tenga que ver con la dirección del viento para que se haga digamos, eficiente en la circulación dentro de los apartamentos, dentro de los lugares que están cerca. Se pueden hacer barreras de árboles que puedan filtrar el aire para el proyecto. Entonces, esos son algunos de los controles naturales que pudiesen hacerse, pero que, aunque nosotros veamos en proyectos que pareciera que entramos a un lugar y se ve saludable, puede ser que no lo esté, y por eso les digo que es bien importante medir. Nosotros no sabemos si estamos expuestos a contaminantes y pareciera muy bien, y medimos si la calidad está por debajo del 30%. Sí, yo creo que algo importante, Javier, y tal vez ustedes tienen la respuesta, es lo que piden, por ejemplo, las certificaciones, en especial WELL en medición de calidad del aire, pues es bastante, llamémosle, exagerado comparado con lo que estaríamos acostumbrados aquí en Guatemala, que es prácticamente no medir la calidad del aire. Y te pide mediciones de no solo totales de VOC, sino de cada uno de los VOCs con límites máximos, y te pide de monóxido, de dióxido, y te saca un listado monstruoso de cosas. Y parte del problema que yo me he enfrentado hoy en día es que no hay mucha gente que pueda hacer esas mediciones. Yo no sé si ustedes tienen experiencia en esa agudeza de medición que es tan particular, porque posteriormente veo que hay una pregunta también sobre la calidad del aire para Guatemala, que tengo también una respuesta parcial, pero no sé tu experiencia, Javier, qué pueden o qué no pueden hacer, o por lo menos ustedes, ¿qué han tenido oportunidad de medir? Fíjate que oportunidad en la parte exterior, que es cuando más requerimientos hay en cuanto a contaminantes específicos como volátiles, como monóxidos de carbono, como azufre, como dióxidos de azufre y demás, todos estos específicos en plantas digamos, de procesos de alguna industria en específico. Y si hay monitores de calidad del aire que tienen todos estos gases, incluso, digamos, si hay un gas que debiera medirse, pues el monitor se acopla al gas y se trae el sensor específicamente para ese gas específico que se está, digamos, que se debe controlar en ese proyecto. Entonces, digamos que sí lo hay, sí hay soluciones hoy en el mercado que ya podemos aportar. Entonces, para cualquier tipo de certificación o de disminución de riesgos, sí lo hay, digamos, ya hay monitoreos que se han realizado. No, excelente. Y también hay un tema importante ahí de la calidad del aire para Guatemala. Pues yo sé que el mismo GGBC está detrás de una iniciativa y de un movimiento fuerte en donde se están instalando medidores de calidad del aire, que es un movimiento mundial a través del World de calidad, en donde pues poco a poco esperemos tener mayor acceso, tal vez no a todos los datos que pide una de estas certificaciones, pero sí a las partes básicas que ya nos dan una línea de saber si está contaminado o no.
O sea, con solo el hecho de medir 2 o 3 parámetros, uno pues ya puede tener ni idea de qué tan contaminado o limpio puede estar el aire. Entonces, sí es un proyecto del GGBC que se está trabajando desde hace algún tiempo atrás y que creo yo que eventualmente pues a toda la comunidad nos va a poder alimentar con esa información en ciertos puntos de la ciudad. Obviamente eso cambia por zona y el aire que se mueve finalmente, ¿verdad? Pero sí va a ser información de mucho valor. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan Fernando. No te escuchamos. Te escuchamos, fíjate. Juan Carlos pregunta de si hay información de calidad del aire para la ciudad de Guatemala. Y fíjate que de calidad del aire exterior hay una página web en la que te puedes meter y hay 3 monitores específicos instalados en Guatemala que están reportando datos diarios. Si quieres yo te la voy a compartir aquí en el chat para que puedas ver la página. Estos no son nuestros, son de manera mundial que están instalados. En Guatemala hay 3. Aparte nosotros hemos medido calidad del interior, pero pues estos datos definitivamente que son confidenciales de cada lugar. Ok, también hablan un poco sobre al momento de diseñar, si se hace todo lo posible por tratar de utilizar y aprovechar solo los sistemas pasivos, o si creen que es necesario irse por la vía mecánica. Depende mucho de la naturaleza del proyecto, depende mucho de la naturaleza de la ubicación de ese proyecto para poder saber de qué manera actuar y reaccionar. Parte de lo, digamos, de lo negativo que puede tener el hecho de medir tanto la calidad del aire, y si estamos en una ciudad que no tenga las condiciones ideales, es que una ventilación pasiva muchas veces va a ser un tanto difícil poderla lograr, dado que lo más seguro es que se va a requerir una filtración de la calidad del aire. Realmente en Guatemala creo que tenemos zonas muy buenas y muy positivas dentro de la calidad del aire, pero si nos vamos a ciudades altamente pobladas o ciudades con o zonas, ¿no? Digamos, sin irnos a la ciudad, temas de calidad del aire por zonas más industrializadas, pues es un poco más difícil lograr a través de una ventilación pasiva los estándares que una certificación como WELL exigiría. Entonces, pues ahí juega un poco el papel de qué quiero y a nivel medioambiental y de energético, qué impacto tiene, ¿verdad? Pero es un juego de eficiencia energética con calidad del aire ambiental interior y la salud de las personas. Entonces, una vez se pone eso en la balanza, pues uno ya puede tomar la decisión del proyecto que esté analizando. Sí, perfecto. Están diciendo, Javier, si podrías colocar, ahí está, sí, exactamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente por sus presentaciones. De verdad que increíble e interesante saber todo esto y qué bueno que estemos comenzando a aplicar todos estos sistemas en Guatemala. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también, al GGBC por abrir la puerta y poder compartir estos temas, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, pues muchas gracias y a las órdenes. Y Javier, pues un gusto compartir con vos esta presentación, seguiremos en contacto. Y también los invitamos a regresar. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Gracias a todos, gracias por la invitación y mucho gusto compartir con ustedes, Juan Fernando y José Pablo. Qué bueno que estén aplicando controles para la medición de calidad del aire, me alegra mucho. Yo soy conscientemente ambiental y me encantan estos proyectos. Los que participaron seguramente tienen toda la iniciativa y si quieren contactarnos y demás, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Bien. Hasta luego. En la recepción del evento, ahí pueden encontrar un listado de las charlas que en breves minutos. Ahí pueden elegir la de su interés. Tengan un feliz día a todos y esperemos que nos puedan acompañar en las siguientes charlas. Gracias.